Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de podcast sobre derecho. Antes de dar inicio con el programa, quiero saludar a las demás integrantes del grupo, ¿sí? A Gianina Díaz Dávalos. Hola Gianni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien, me alegro. A Noelia Aldana Acevedo. Hola Aldi. Hola, ¿cómo va? Todo bien. Y a Ailén Andrea Di Palma. Hola Rodri, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, me alegro. Bueno, me alegro que estén todas bien. Eh, una linda oportunidad para que charlemos y también para que le hagamos llegar a la gente todas las inquietudes y también que conozcan un poquito de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Les cuento a todos y todas las oyentes que nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA y vamos a estar debatiendo sobre Prometeo, ¿sí? Un software creado para automatizar tareas en distintos organismos públicos, como por ejemplo la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa, ¿sí?, fue creado con la idea de minimizar el tiempo que lleva a elaborar un dictamen, ¿sí?, pero no en cualquier causa, sino en causas que manejan un volumen significativo, ¿sí?, y que a su vez se trata de una tarea que puede ser automatizada también. Eso es algo importante para aclarar. Este programa, que fue el resultado de un trabajo en conjunto entre la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos programadores que fueron contratados para crearlo, fue teniendo distintas modificaciones para, obviamente, que sea más eficaz o eficiente, si quiere. Durante el programa vamos a hacer preguntas, que por un lado vamos a contestar, pero que también vamos a hacer algunas preguntas que son retóricas, ¿sí? Que la idea es que se las van a hacer ustedes mismos y que en parte es nuestro objetivo que puedan reflexionar respecto de estos tópicos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué buscamos cambiar? ¿Sí? Esa es una de las preguntas. O mejor dicho, ¿qué es lo que intentamos solucionar? ¿Sí? Porque, a ver, ¿la justicia funciona mal? ¿O cómo sería un buen funcionamiento de la misma? Yani, vos respecto de esto, ¿qué podés decirnos? Bueno, Rodri, la realidad es que hoy nos encontramos con Prometea, que es un software que llega con el fin de automatizar y servir de apoyo en distintos organismos públicos. Entendemos que es producto del inminente avance de la tecnología en la mayoría de las sociedades de este mundo. Inclusive en la pandemia lo hemos visto como tuvimos que llegamos a necesitar de la tecnología para comunicarnos. Teniendo en cuenta que hoy en día justamente es la tecnología la que nos engloba. Y en realidad la necesitamos, o en realidad quizás así lo creemos, para todo. Y veámoslo con un simple ejemplo que también ustedes lo habrán visto y lo habrán vivido durante la cuarentena que hemos pasado. ¿Dónde buscamos productos para consumir? Por ejemplo, los descuentos del supermercado. Yo recuerdo que mi vieja, por ejemplo, en esta cuarentena, en su momento lo veía en los afiches pegados en los supermercados o agarraba la revistita que estaba en la entrada de los supermercados y hoy no es necesario ni hacer esa lista para ir a comprar. Entonces, es mejor escribir el nombre del lugar donde estaríamos yendo sin movernos de la silla, como quizás estamos ahora nosotros cuatro, para ir a comprar. O sea, y pasar ese ejemplo, o sea, del supermercado a la justicia. Sí, bueno, a ver, vos nombraste algo que justamente en estos momentos, no solamente nosotros o la Argentina, sino todo el mundo, está necesitando de la tecnología para prácticamente todo, ¿no? Yo la verdad que también es la primera vez que hago una compra en el supermercado online. O sea, nos estamos dando cuenta cómo, si bien por un lado sirve la tecnología, también da miedo a lo que es capaz de lo que se puede llegar a hacer con la tecnología, ¿sí? Pero hay algo que me interesó, que el ejemplo que me hablaba sobre tu mamá, respecto del supermercado y demás. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿No estaríamos equiparando a la justicia con ir a hacer las compras al supermercado, en donde se eligen ciertos productos, ¿sí? O haciendo una analogía, donde en la sentencia se tienen en cuenta distintas temáticas y que se automatiza para hacer, bueno, en el caso de la compra en el supermercado, hacer un clic y ya tener la compra, o con la sentencia hacer un clic y tener, o no la sentencia, pero porque en este caso sí está bien, es el dictamen de la fiscalía, hacer el clic y que el dictamen esté redactado. Bueno, Rodri,
es algo para pensar, dado que el sistema entre ir a hacer compras y la interacción entre el funcionario y Prometea es similar. No es un detalle menor que este software va a funcionar con datos que serán provistos por las mismas personas. O sea, es un programa que utiliza inteligencia artificial. A ver, vamos a aclarar algo para el que recién está escuchando esto y no sabe lo que es Prometea y no sabe absolutamente nada, ¿no? Cuando decimos personas, o sea, corregime, Gianni, si estoy equivocado, pero cuando creo que está en lo correcto, cuando decimos personas es la gente que programó el programa. Justamente los que programaron, o sea, los que crearon el programa fueron los programadores bajo la supervisión de los fiscales y de personas idóneas en el tema de la fiscalía, ¿cierto? Exactamente, Rodrigo. Ahora, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo es eso? ¿Un programa con datos provistos por personas? Está bien, por personas idóneas, pero o sea, es un programa que idea o que genera ese dictamen en base a lo que dicen las personas. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, como te decía, es el mismo funcionario judicial, el empleado administrativo, quien va a ser el encargado y el responsable de ir cargando todos esos datos para que en un futuro este software pueda realizar las mismas tareas que el funcionario hacía. Pero Prometea lo haría ganándole tiempo. O sea, según los creadores de este software, en mucho tiempo de diferencia va a lograr hacer lo mismo que realizaba el funcionario, y así va a lograr mayor rapidez, o quizás va a lograr rapidez, en las resoluciones de casos judiciales. El objetivo de la creación de este programa, justamente es que optimice los tiempos en la justicia y también incrementar la eficacia en la justicia, como se hace en la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que justamente ahí se puso a prueba Prometea. Entonces, mencionando ganar tiempo, ¿no? Podemos ponerlo entre comillas, ganar tiempo, incrementar eficacia también entre comillas. Pienso que es la solución del problema de la justicia. Claro, bueno, ahora, yo te digo una cosa. Hay que tener cuidado en ese sentido de que bajo el pretexto de, no sé, ganar tiempo o incrementar eficacia, bajo comillas, no se intente reemplazar al humano, ¿sí? O sea, a las personas. O sea, que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Pero yo ahora tengo una pregunta. Vos me decís, bueno, solucionar el problema de la justicia. ¿Cuál es el problema que hay en la justicia para vos? Claro, mira, esto es así. Calculo que la mayoría de ustedes, entiendo que quizás todos, hemos oído la frase, y voy a utilizar mucho las comillas, que la justicia funciona mal. Todos lo escucharon, todos. Es como algo común, podríamos decir, y más estudiantes de abogacía. O sea, nunca vamos a escuchar un cometido, nunca un piropo para este poder de la República. ¿Alguna vez abogados y justamente estudiantes como nosotros se han preguntado por qué funciona mal? ¿O desde cuándo funciona mal la justicia? O mejor, ¿por qué funciona mal la justicia? Los creadores de Prometea hablan de tiempo, de minutos y hasta horas que este software le gana al trabajo humano. Es decir, o sea, que lo que a un juez le lleva meses, a Prometea le va a llevar, o le llevará segundos, o como mucho, unos minutos en resolverlo. Ahora, la pregunta, y para quizás seguir discutiendo, que esto podríamos estar horas, es, ¿Prometea hace justicia? Te voy a hacer una pregunta mejor, que esa también es importante, pero también me interesa mucho que se la hagan los oyentes, analizando lo que ya saben hasta ahora del programa, eh, y bueno, que se hagan esta pregunta. Pero ahora yo te hago otra pregunta. En el supuesto del ahorro del tiempo, ¿sí? Y la automatización, la tan peligrosa automatización, ¿no es posible que se reduzca la capacidad de análisis en procesos tan importantes como lo es, por ejemplo, a lo que se dedica este programa,
que es evaluar o verificar el grado de vulnerabilidad de una persona o de una familia en distintos procesos, como el amparo habitacional. Y esa es una de las grandes críticas que se le hacen a este programa. Por ejemplo, al realizar una persona el análisis de si un grupo o una familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, es mucho más personalizado y más certero que si lo realiza un programa solo con datos estadísticos. El fin del Poder Judicial es el de impartir justicia, y para esto resulta imprescindible su interpretación y cumplimiento satisfactorio de las leyes. Y los responsables, justamente, de llevar esto a cabo son los funcionarios de la justicia. Entonces, ¿cómo puede ser que un software pueda reemplazarlo? O sea, que un software vaya a reemplazar esto. Es pensada la aplicación de un sistema así para cuestiones de mero trámite, como puede ser sacar un turno para el juzgado, o como hoy en día que el Poder Judicial se encuentra en proceso de digitalización, la carga de escritos, son cuestiones de mero trámite que se realiza por un sistema. Como por ejemplo, en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, que ya implementaron la cuestión de la digitalización. Entonces ya se implementó la firma digital, por ejemplo. Entonces, y mediante ese medio pueden las partes de un litigio subir escritos al sistema, ir siguiendo sus causas por ese medio, sin tener que trasladarse hasta los juzgados. Cuestión que también nos vimos imposibilitados durante esta cuarentena. Y que inclusive trasladarse hasta los juzgados es una cuestión que es bastante engorrosa. Pero imaginemos un funcionario poniendo ciertas palabras claves, haciendo clic, y que un programa le resuelva un caso judicial. O que le recomiende, o que brinde, o quizás asegure jurisprudencia que tiene que aplicar el funcionario en un caso puntual. Sí, es verdad que la última palabra la va a tener el secretario o un juez, quizás. Bueno, yo con algo que dijiste recién, me imagino que si hay muchos abogados escuchándote, se sentirían identificados en el hecho de decir, de tener que ir a acercarse a un tribunal, a un juzgado, a presentar un escrito, y ahora al hacerlo digital es mucho más sencillo, mucho más rápido, más cómodo, así que me imagino a todos los que en este momento se están sintiendo identificados. Pero a ver, ¿qué se busca solucionar en este caso? Porque se habla de la organización del tiempo, pero ¿qué debemos solucionar para que la justicia funcione bien? Te cambio la pregunta. El problema de la justicia es que hay muchas personas haciendo trabajos monótonos y eso es una pérdida de tiempo. ¿Necesitamos más empleados en el Poder Judicial? ¿Los empleados trabajan pocas horas? Por favor, la gente que me debe estar escuchando, ¿no? ¿Hay un mal funcionamiento en el labor de los funcionarios judiciales? Ya la solución no sea crear un software para optimizar esto. Tengamos en cuenta, y aquí citando al autor Morozov, cuando en su texto La locura del solucionismo tecnológico, este autor habla del pensamiento epocalista, por excelencia. ¿Por qué seguir con el viejo sistema? Suponer que lo nuevo es mejor porque, bueno, porque es nuevo, mientras que lo viejo se descarta porque es demasiado fácil acceder a lo nuevo. Lo viejo en este caso que nos toca tratar sería la justicia, convencionalmente como la conocemos, compuesta por personas como ahora. ¿Cómo puede esto relacionarse con Prometea? Se preguntarán. Este programa, como bien he dicho, es producto de lo que hemos de mencionar, o habremos escuchado, como el auge de la tecnología. Por ejemplo, en Colombia, este sistema se ha implementado
a causa de la pandemia y dar una rápida respuesta a este sector que tan golpeado se ha visto en sus empleos diarios, como también ha ocurrido acá en Argentina, y que ha dado una buena respuesta para el fin en que ese país le ha dado al sistema. Pero también nos encontramos con que, por ejemplo, en Estados Unidos, hubieron casos donde estos software han generado situaciones de discriminación, teniendo en cuenta qué grupos de personas tenían mayor incidencia y posibilidades de reingreso a las cárceles. Era muy posible que vuelvan a reincidir. Quizás estaríamos resolviendo un problema local a costa del surgimiento de varios problemas globales que no podemos reconocer en este momento. Pensemos, ¿cómo fue que surgió la opción de crear un software para solucionar un problema que muy bien no sabemos cuál es? Inclusive ahora nos estamos preguntando. ¿Prometía una gran solución para un problema que no existe? La ironía mayor es que los solucionistas de internetcentrismo, al realizar un diagnóstico erróneo del problema e intentar solucionarlo con ligereza, pueden a su vez originar otros problemas, menciona Morozov en su texto. Este autor también habla principalmente del solucionismo, como él menciona, que son los problemas que no deberían definirse tan peculiares y globales como lo han hecho justamente los solucionistas. Lo polémico entonces no es la solución planteada, Rodri, sino la definición misma del problema. El solucionismo da por sentado el problema que intenta resolver, en lugar de investigarlo y así llegar a la respuesta antes de haber formulado las preguntas en toda su amplitud. En nuestra justicia, la solución es un software, al parecer. Lejos de intentar diabolizar la tecnología, a la cual recurrimos diariamente en cada momento de nuestras vidas y la tenemos incorporada como si no fuese necesaria, cabe preguntarse si este software es la solución. ¿Y la solución a qué? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que nos llevó a necesitar este software que optimice el tiempo de los funcionarios? ¿En qué momento la justicia se enlentece, Rodri, y todas las personas que nos están escuchando? ¿En algún momento funcionó de manera rápida? Preguntas difíciles de responder, lo acepto. Considero que un sistema que ayude a optimizar los trabajos es bueno, es buenísimo quizás, en tanto y en cuanto sea posible conocer su manera de funcionar y sea controlado exhaustivamente por una persona. Pero si justamente la persona debe controlar un sistema, ¿no estaría invirtiendo el mismo tiempo controlando el sistema que solucionando casos? O bien, ¿es posible que una persona optimice sus tiempos en realizar cuestiones que hoy se consideran de mayor importancia y también controle un sistema? La urgencia de los problemas no legitima de inmediato la panoplia de soluciones tecnológicas nuevas, limpias y efectivas, tan de moda por estos días, menciona Morozov. Entonces, me atrevo a robarle una de sus frases, o mejor dicho, pregunta, y les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿qué construiremos mañana? Bien, bueno, me gusta, Jenny, que me cambies la pregunta, me cambiaste un poquito la perspectiva. Y me quedo con una pregunta que vos hiciste, que me resultó muy buena, que es, si este software, ¿sí? Prometea, es la solución, y si es la solución a qué, ¿sí? Porque nos plantean supuestamente un problema y también la solución, pero hay que ver verdaderamente y efectivamente si esta es la solución a los problemas que se puede llegar a encontrar en la justicia. ¿Vos qué opinás, Gianni? Y mira, Rodri, yo en mi opinión personal, la realidad es que creo que primero de enfocarnos en solucionar,
habría que buscar cuáles son los problemas, ¿no? En qué momento, esto que te mencionaba, en qué momento surgieron, cómo fue que surgieron, y una vez abierto quizás el abanico de problemas que podemos llegar a encontrar, ahí sí empezar a buscar soluciones para. Obviamente, si Prometea nos ayuda a una mejor labor, en tanto y en cuanto, como vos mencionaste hace unos minutos, no reemplazar el trabajo de las personas, de los funcionarios, y que realmente respete y se hagan valer los derechos de las personas, lo podremos ver. Pero creo que hoy mi enfoque estaría en buscar primero los problemas y después buscamos la solución. Claro, claro. Excelente, excelente. La verdad que son muy interesantes tus observaciones. Muchas gracias, Yani, por la parte. Y al respecto de lo que manifiesta Janina, ¿sí? Porque, a ver, al igual que yo, has leído a Morozov y tiene una postura bastante discrepante con relación a la tecnología, mejorando lo que serían nuestras vidas, ¿no es cierto? Sí, mira, me parece súper interesante lo que trata Gianni, porque justamente en el mismo libro de Morozov, La locura del solucionismo tecnológico, él menciona un proyecto que realizan unos estudiantes de computación de la Universidad de Kyoto Sanjo, en el que intentan fusionar lo que es la lógica de la cocina con una, entre comillas, realidad aumentada. ¿Qué sería? Una tecnología inteligente como la que usamos habitualmente. En este caso lo que quieren hacer estos estudiantes es, por ejemplo, montar cámaras y artefactos tecnológicos para proyectar algunas instrucciones e indicaciones para guiar al cocinero, como por ejemplo, instruir sobre el corte de las carnes, cantidad de ingredientes, etc. Es un tipo de precisión exacta para que se pueda alcanzar una realización de una receta bastante compleja. Ahora bien, el cuestionamiento que hace el autor con respecto a esto es, ¿a qué se refieren con realidad aumentada? Porque, por ejemplo, él sostiene que podrá ser aumentada, entre comillas, en cuanto a la implementación tecnológica, pero en cuanto al uso del intelecto, habría como una disminución por parte del usuario, ya que al darle instrucciones tan precisas, tan concretas, no le permite al usuario experimentar y tampoco dominar esa actividad ni experimentar el proceso. Entonces es como bastante, digamos, que lo limita, bastante limitante. Claro, claro. Bueno, me gusta el cambio de escenario porque pasamos del supermercado con Gianni, ahora vamos a la cocina con Aldi. lindo, pero bien, muy bien. A ver, cabe resaltar algo muy importante, que nosotros estamos citando a un autor muy, muy importante, ¿sí? Un erudito de la tecnología, y que sacamos toda la información del mismo libro, ¿sí? De la locura del solucionismo de Morozov. Y hay algo que está citado en el texto, que dice, un cocinero es un hombre experto en cocina y tanto sus proyectos como sus resultados surgen de esa pericia, ¿sí? Eso es lo que dice en el libro. Bueno, haciendo una analogía, lo que yo digo, un funcionario público también es el resultado de años y años de experiencia, al igual que un chef, porque a ver, así como un funcionario no sale de la nada, un chef profesional también, o sea, lo mismo, ¿se entiende? O sea, requiere años y años y años de practicar, de equivocarse, de estudiar, etcétera, etcétera. Ahora, Aldi, ¿no te parece que Prometea reduce el margen de interpretación humana llevándolo a... No. La verdad es que es una muy buena pregunta. Mira, voy a limitarme y abstraer este ejemplo en concreto que te di anteriormente y no al trasfondo del libro, ya que es mucho más profundo en cuanto a la invasión de nuestra privacidad por parte de la tecnología, ¿no? Totalmente. Y según este autor, todas esas mejoras a nuestra manera de vivir no son más que recursos que usan aquellos que nos quieren vender estas mismas tecnologías
y con la sola finalidad de que sigamos consumiendo y que sigamos siendo dependientes de ello. Postura de la cual no discrepo en absoluto con Morozov. Pero más allá de eso, el ejemplo anterior que te mencioné me sirve para focalizarme en este tema del uso de los softwares y la finalidad de estos. Para empezar, por ejemplo, yo parto de la base de la que estos softwares son herramientas. Entonces, justamente se trata de automatizar la mayor cantidad de tareas posibles que llevan tiempo y que realizadas mediante este soporte no cambia en sí la esencia de lo que se quiere. Entonces, vos tenés el ejemplo que mencioné, en que una persona que no sabe nada de cocina, con meras instrucciones, sin pensar, sin procesar, sin ningún tipo de conocimiento, solo con estas instrucciones te puede cocinar una receta gourmet. Lo que Morozov dice, la democratización del arte culinario. Y a lo que él va con esto es, estás haciendo algo sin saber absolutamente nada. Como que vos pasás a ser una herramienta y el software es el que te da los comandos a vos. O sea que acá Black Mirror deja nada. En fin, ahora bien, en un caso como en el de Prometea, el usuario debiera tener conocimientos, ¿no? No es lo mismo. No es simplemente un usuario que hace un clic y que solamente dice palabritas claves. Porque el contenido es otro. No se trata de una receta, obviamente, se trata de un expediente judicial donde se decide qué rumbo toma ciertos aspectos de la vida de una persona, en cuanto a lo judicial, obviamente. Y esto es sumamente importante y en muchos niveles, ya sea en lo personal para la persona que es parte, en cuanto a lo profesional para el juzgado, el abogado, la cámara o la dependencia judicial, y en cuanto al manejo y desarrollo de la administración de justicia, y los precedentes que esta misma marque. Entonces, el uso de este software surge de una necesidad o surge de la manera de querer avanzar, o surge porque somos víctimas de lo que decía Gianni, por ejemplo, de que queremos lo nuevo y pensamos que es mejor simplemente porque es nuevo. Son cuestionamientos muy válidos, y el tema es que por más que vos tomes una postura de estar a favor o no, de sistematizar todo, es una realidad hoy. Y aumentada, o sea, una realidad aumentada o no, es un hecho. Está bien, tenés razón. Pero ahora, entonces con lo que vos me estás diciendo, Prometea tranquilamente puede suplantar a un juez o incluso a un trabajador. Mira, hay una tesis de una chica que se llama Vanina Inés Simone. Esta tesis la titula La organización del trabajo en la administración de la justicia civil, el estudio de un caso de reforma. Es una tesis que escribió en el año 2008 y que básicamente trata sobre la reforma judicial en cuanto a la administración de justicia. Lo interesante de la tesis es que ya por ese año, 2008, ella hace una recopilación de motivos por los que se debería cambiar la manera de trabajar en la justicia. Ya que, bueno, claramente desde ese año hasta ahora no viene funcionando. Y bueno, ella en su tesis utiliza evidencia empírica, esto es, testimonios de varios magistrados, de secretarios y empleados de diferentes categorías, en cuanto a sus experiencias dentro del ámbito de trabajo, obviamente. Esto es muy completo, esta tesis, perdón, es muy completa porque te comenta también sobre el origen del sistema burocrático, también va desprendiendo cómo funcionaría en teoría la burocracia estatal, y la diferencia entre la práctica, digamos.
Claro, bueno, está bien, pero a ver, Aldi, volviendo un poquito también a lo que hablábamos con Gianni, ¿este programa no hace que los puestos de trabajo en el futuro se vean afectados, o mejor dicho, reemplazados por una máquina que emite dictámenes, en este caso? No sé si están así, porque, mira, te vuelvo a traer la tesis de Simone y ella lo que menciona es, y que también es de público conocimiento, es que las tareas de los juzgados no se limitan solamente a su misión, ¿no? Es como, ella en su teoría menciona, por ejemplo, un concepto de Weber, de Max Weber, que es la relación de sujeción especial. ¿Qué es esto? Esto es cuando el agente, la persona, el trabajador, está sometido a acatar directivas para una finalidad objetiva impersonal. En este caso, podría ser, por ejemplo, el juez, que es una figura que posee una potestad jurisdiccional y es el único titular del juzgado, de modo que en su ausencia no podría nadie reemplazarlo. Pero a su vez, el funcionario público tiene una responsabilidad que lo determina, en realidad son dos, sino la responsabilidad patrimonial y una responsabilidad disciplinaria. Y estas dos son las bases para formar y determinar al funcionario público. Por ejemplo, en cuanto al dictado de las sentencias, ella menciona y trae a colación también a Kelsen, en cuanto dice que el dictado de la sentencia no es un proceso automático, sino que obviamente implica discernimiento para saber aplicar la ley general al caso particular y conocimiento por parte del juez para poder resolverlo. Eso Pero, lo dice Kelsen. ¿cómo? Eso lo dice Kelsen. Lo dice ella que dice Kelsen. Claro, ella te va, como te va relatando todo lo que es el sistema burocrático, te va comentando también sobre lo que las opiniones, las posturas, los comentarios, y en este caso toma a Kelsen y a Weber, que en este sentido tienen dos posturas bastante contrarias. Por un lado tenemos a Kelsen que te dice, bueno, mira, el dictado de sentencias no es automático, vos necesitas conocer sobre el tema y necesitas discernir. Y por otro lado tenés a Weber que ataca al juez y que dice que, bueno, mira, el juez que está impartiendo un derecho codificado y que pertenece a un estado burocrático es como una máquina que reproduce artículos que después los plasma en una sentencia y fácilmente los puede fundamentar de manera muy corta. Y es más, Weber no solo piensa que esto puede ser algo automático, sino que también puede ser predecible. O sea que acá, no sé, me parece que Weber tuvo también la idea de Prometea o algo parecido. Entonces, si volvemos, si es tan fácil dictar sentencias, ¿no te parece que sería como una labor que se podría desplazar a otros empleados? Lo que hoy en día es un hecho, digamos, es también de público conocimiento que más allá de los datos que se pueda sustraer de la tesis de Simone o no, aquellos que procuramos o que estuvimos cerca de algún juzgado, entienden que hay empleados que realizan tareas y no son pertenecientes las tareas al cargo que ellos poseen, ¿no? Realizan ciertas resoluciones, después se las revisan y después las firman los jueces. Entonces, también tenemos sumado a eso que la cantidad de expedientes es demasiada. Entonces, es por eso que mandan a estas personas con un cargo menor o inferior, no sé bien cómo expresarlo, a realizar estas tareas, ¿no? Exacto, bueno, y les comento algo a la audiencia que quizás no, puede ser que no estén tan identificados con la carrera de abogacía, que bueno, procurar es la tarea que hacen por lo general los empleados de un estudio en donde van a ver los expedientes a los juzgados, ven si hay alguna novedad, si no la hay, presentar escritos y demás. A ver, no solo es del empleado, también es del abogado, pero bueno,
se le suele decir procuración a la tarea de ir a los distintos juzgados donde tenían las causas a verificar. Me gusta esto de que ya se lo adjudiques antes a ver lo de la idea del programa. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. ¿De verdad es tanta la cantidad de expedientes que se tramitan? O sea, porque, bueno, uno lo puede ver en el trabajo, para los que trabajamos en la justicia o para los que están afuera, que es verdad, es así, pero ¿es verdad que hay tantos expedientes? O sea, ¿no hay suficientes empleados o personal para poder llevar a cabo ese trabajo? Mira, a mí también me llama bastante la atención, entonces estuve buscando un par de datos en la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, y lo que encontré fue que el primer semestre del año pasado se iniciaron, o ingresaron, mejor dicho, 3.118 expedientes, de los cuales, o sea, 3.000 expedientes aproximadamente, de los cuales solo se iniciaron 1.432. Y de estos 1.432, solamente salieron de la primera instancia, esto quiere decir que ya se hayan resuelto o hayan ido a cámara, solo fueron 1.206. O sea que de haber ingresado 3.118, solamente salieron de primera instancia 1.206, menos de la mitad. Es una cantidad bastante grande, y solamente esto corresponde al primer semestre del año pasado. Por otro lado, Simone tira un par de datos también asimilables a lo que es la cantidad de empleados, la cantidad de magistrados. Y ella, los datos que pudo socavar de la misma Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, tomó los datos del año 2006, claro, ella hizo la tesis en el 2008. Y lo que planteaba en base a estos datos que ella pudo tomar fue que había una aproximación de 2 magistrados cada 100.000 habitantes. Es, es la nada misma, ¿no? Y yo me fijé, perdón, ¿cómo? No, que es un tema, sí, sí. O sea, son 2 personas cada 100.000 habitantes, 2 trabajadores, 2 magistrados, pero 2, o sea, 2 solitos. Estaría bueno hacer una comparación con los legisladores, ¿no? Respecto de cuántos legisladores por habitantes hay. Es para otro momento, pero es una buena comparación. Sí, pocos igual, ¿no? Siempre pocos. Lo que debería haber más es poco. Después yo, en base a esto que me pareció como muy burdo, estuve buscando también datos y los actualizados a la fecha en la misma Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, los más actualizados son del 2013. Y la cantidad de magistrados al 2013 era de 942. O sea que la aproximación que hizo Simone en el 2006 al 2013 era prácticamente la misma. O sea, son muy pocos funcionarios para tanta cantidad de trabajo y de expedientes. Claro, no cambió, prácticamente no cambió. No, prácticamente no cambió nada. Así que, teniendo estos datos, este panorama tan triste, podemos decir que Prometea surge como una necesidad. O sea, surge como una necesidad para darle una mano a los pobres pibes que trabajan en los juzgados. Y eso lo digo como una apreciación personal, ¿no? Pero sí, podría ser una solución a estas tareas que llevan tanto tiempo y que no afectan en sí al conocimiento de quién maneja este software, siempre y cuando tenemos que saber diferenciar entre cuál es la herramienta y cuál es el usuario. Saber utilizarlo para tareas de poner, no sé, clasificación, para tareas que sean reiterativas y que te lleven tiempo, para facilitar el trabajo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, yo hago un pequeño paréntesis.
porque es algo que más adelante Ailu nos va a estar comentando con más detalle, pero cabe destacar que Prometea no se utiliza en todos los fueros y en todo tipo de procesos o juicios, sino que se está probando y ahora se está utilizando en un foro muy particular, que es el Ministerio Público Fiscal, para, como decía antes, causas que son pasibles, y esa también es un poquito la cuestión del podcast, si es pasible de automatización o no. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no. Y bueno, también la idea es que nosotros, a través del podcast, hagamos que ustedes se puedan responder esta pregunta. Pero ahora yo te hago una pregunta, Aldi. ¿Puede ser que la voluntad de mejorar quede a mitad de camino y termine empeorando en vez de mejorar? A ver, está bien, habría que preguntárselo a los ideólogos del solucionismo, que es una buena pregunta para que se haga el oyente también. Sí. Justamente, el solucionismo que mencionaba Morozov en su libro La locura El solucionismo. del solucionismo tecnológico, perdón, es muy distinto a lo que brinda Prometea, ¿no? Porque en este caso en particular, en el de Prometea, sí hay algo que solucionar y sí hay algo que mejorar. Teniendo en cuenta que estamos hablando de muchos expedientes judiciales y resoluciones que pueden tardar mucho tiempo. Si en un semestre de 3.000 causas solo metés la mitad, ¿no? Tampoco adoptaría la postura de yo, empleado judicial, paso a ser la herramienta de un software que solo ingresa datos y nada más. Tipo, esa facilidad no va. Creo que la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad patrimonial, que mencionaba Simone anteriormente, que entran en juego en este sistema burocrático. Es decir, que recaiga toda la responsabilidad en un software es desligarse de la tarea del funcionario para la que ha sido encomendado. Es muy fácil decir, el programa funciona mal, el programa me entorpece, o cosas así, ¿no? Es como hacerse el otro, digamos. Se supone que este funcionario o funcionaria versará sobre temas de fondo y supervisará tipo, los datos ingresados, los inputs, de qué fuentes provienen, si estos son correctos, son veraces. Así también, como deberían ser idóneos para ocupar el cargo que ocupan actualmente, también deberían ser idóneos para utilizar el software y aplicarlo, aplicar el criterio para cada fuero, ¿no? No se trata, digamos, de repetir lo que se hace ahora, lo que hace el juez, que delega las tareas propias de su cargo a los empleados. No es lo mismo, es decir, bueno, que con el uso de Prometea los empleados deleguen sus tareas propias y las dejen a cargo de Prometea, que es un simple soporte. Tampoco, bueno, quiero equiparar como lo hace Weber a las personas con las máquinas, ¿no? Porque no es así. Pero lo que sí quiero resaltar es que es el mal empleo de la herramienta se puede dar en cualquier ámbito, y en cualquier ámbito puede ser desastroso. Y entonces es la clave la participación del trabajador y que después también se involucre en supervisar lo que su propio juzgado expide utilizando Prometea, ¿no? Claro. A ver, para mí el discernimiento y el conocimiento que adquieren los magistrados, o ya sea quien ocupe el cargo, es fundamental para poder ubicar el expediente en un contexto económico y sociohistórico-cultural. Algo que el software simplemente no puede hacer. Y es ahí donde la responsabilidad disciplinaria en cuanto al desempeño de la función toma relevancia. Y es también donde la responsabilidad patrimonial en cuanto al correcto uso de esta herramienta informática toma también protagonismo. A ver, si consiguen un software para que no estés 5 horas archivando o clasificando, te enseñan a usarlo, y aunque hayas aprendido y sea fácil y demás, lo terminas usando mal,
y probablemente se deje de usar el software y vuelvas a clasificar o archivar vos el tiempo que sea que te lleve a archivar. Entonces, en este caso en particular, no creo que la tecnología esté tratando de mejorar algo que no hace falta mejorar, sino todo lo contrario. Hay una falla y es ahí donde podemos utilizar la tecnología para resolver esta misma falla y trabajar mejor. Sí, sí, es verdad. Bueno, a mí vos dijiste algo que me interesó, que es que para vos los software o los programas son una herramienta. Ahora, eh, leyendo los textos que hay disponibles de Prometea, es como que hay una línea delgada entre que es una herramienta o que es justicia, literal, o sea, que se está impartiendo injusticia, se está impartiendo justicia, mejor dicho. Es muy delgado porque uno dice, no, no, pero es un software que ayuda, pero ayuda o te hace directamente, o sea, o elabora directamente todo el dictamen el software. ¿Es una herramienta o es la justicia en sí? ¿Vos qué opinás de eso, Aldi? Y mira, es un software y vos lo podés, es maleable, siempre termina siendo maleable por la persona. Los mismos empleados son los que cargan los datos, la jurisprudencia, toda la base de datos. Entonces, en base a lo que vos cargues, después el mismo software va a trabajar en base a lo que vos estás cargando. Entonces vos tenés que tener esa responsabilidad que yo te decía, de utilizar bien la herramienta para que luego el resultado, por más que sea automatizado, sea en base a algo bastante justo para todos, ¿no? Digamos, también con una base bastante amplia y con antecedentes que hayan sido realmente justos. Claro, bueno, igual también sería muy bueno y muy importante tener más información de cómo se elaboró ese software y de saber justamente cómo se programó el software para que, para que funcione como funciona, o sea, qué cosas tiene en cuenta, qué cosas no, o sea, cómo llega a las decisiones que toma, ¿no? A los dictámenes que elabora. Eso es algo muy importante, pero bueno, será para otro momento esa pregunta o esa acotación. Bueno, gracias Aldi, muchas gracias por tu aporte. No, por Por favor. otro, por otro lado, me surge la duda de qué opina el mundo con respecto a este tema. ¿Qué nos dicen otros países sobre el uso de nuevas tecnologías en el ámbito gubernamental? ¿Y cuál es la opinión? Y acá es donde entra Ailu a hablarnos un poquito del tema. Ahora, Ailu, ¿qué aporte puedes hacer en relación a estas dudas que nos surgen, que me surgen? Bueno, Rodri, en realidad para empezar a responderte estas preguntas, primero tenemos que analizar el contexto en el que vivimos hoy, que algo nos estuvieron mencionando tanto Aldi como Gianni. ¿Sí? De acuerdo a Klaus Schwab, en su texto La Cuarta Revolución Industrial, actualmente nosotros estamos en medio de este proceso de cuarta revolución industrial justamente. Esta revolución está marcada por profundos cambios que nos van transformando como seres humanos. Ahora vos me dirás, ¿qué cambios? Bueno, primero tengamos en cuenta las características de esta revolución. Comenzó a principios de este siglo, evoluciona de manera exponencial y se caracteriza por un Internet con mayor movilidad, la implementación de inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina, ¿sí? ¿Por qué el aprendizaje de la máquina? Porque si bien no son seres humanos y no tienen las mismas características cognitivas que nosotros, hoy por hoy a las inteligencias artificiales y a las máquinas en sí se le dan diversos patrones y tienen diferentes funcionalidades donde pueden ir aprendiendo también justamente de qué manera llevar adelante su tarea. Ejemplo clásico, el detector facial en el celular, ¿sí? Si uno pone su cara sin anteojos, sin absolutamente nada, te va a detectar rápidamente. Si te pones una gorra o anteojos, la primera vez va a fallar, la segunda vez va a fallar y la tercera vez va a aprender que así se ve tu cara con esos gorros o anteojos encima. Cuando cambies de gorros o de anteojos, va a volver a pasar este proceso, pero tus patrones bases van a ser el escalón desde el cual va a ir subiendo para reconocerte facialmente, ¿sí? Por eso se habla de aprendizaje de la máquina. Ahora, estos cambios no solo aparecen en ámbitos de justicia,
sino que aparecen en diferentes ámbitos y en el ámbito social en general. Podemos ver claramente con la pandemia que cambió la manera en la que trabajamos y en la que nos comunicamos. Cambiar la forma en la que nos expresamos, nos informamos, nos entretenemos, va transformando nuestra percepción de la realidad y de lo que merecemos o creemos que merecemos como ciudadanos. En resumen, chicos, queremos mejores resultados en menos tiempo, ¿sí? Lo que estuvieron mencionando las chicas con los ejemplos que estuvieron dando. Ahora, ¿cuál es el cambio que nos repercute y del cual se trata este podcast? Es el referido a la forma en la que gobernamos y o nos gobiernan. Constantemente, las instituciones gubernamentales que en cada país ejercen el poder se están reinventando, como también los sistemas de educación, salud, transporte, industria, etc. Klaus lo simplifica en una de las características de esta cuarta revolución, y es la que él llama impacto de los sistemas, ¿sí? ¿Qué es impacto de los sistemas? Cuando se transforma un sistema X, transforma a toda la sociedad en conjunto. Ahora, los ciudadanos van demandando en función de estos cambios estructurales porque este cambio de percepción de la realidad se materializa en el cambio de la percepción del tiempo, ¿sí? Y a medida que la revolución se va intensificando, se intensifica también esta demanda. Entonces, hoy por hoy, el uso de las tecnologías digitales para gobernar mejor un país es esencial en este contexto. ¿Por qué? Los reguladores del aparato estatal se desafían constantemente y entonces estas estructuras públicas tienen que fortalecerse y mejorar los procesos de administración para no tener un rendimiento general bajo en relación con lo que la población y la comunidad van demandando. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Se puede decir entonces que los autores de Prometea leyeron a Klaus? Bueno, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿sí? Para mí que por supuesto que los autores de Prometea no dejaron afuera estos puntos cuando presentaron el sistema frente a la comunidad internacional, ¿sí? A los actores de esta comunidad. Hubo diferentes presentaciones y quizás la más destacable es la que se plasma en el libro Prometea, Inteligencia Artificial para transformar organizaciones públicas. En este libro, Gustavo Corbalán nos explica que el gobierno digital se basa en tres grandes supraprincipios que vinculan la tecnología con las organizaciones públicas en nuestro siglo, a saber, optimizar, simplificar y maximizar. Lo que hace el doctor Corbalán es detallar cómo Prometea sintetiza estos conceptos aplicándolo al ámbito jurídico y enfrentando los desafíos claves de nuestra era y nuestro continente. Voy a nombrarlos: reducir la brecha digital, promover la alfabetización digital, garantizar la transición industrial. Es decir, Prometea puede verse como una forma de alcanzar esos objetivos que nos va proponiendo la cuarta revolución y la demanda de la ciudadanía en general. Ahora, es muy importante aclarar que la visión del texto y las diferentes presentaciones que hace el doctor Corbalán y todo su equipo no deja de lado el rol del trabajador público. Al contrario, lo que él hace es enfrentarnos a una realidad existente y a la necesidad de adaptarnos a esa realidad. Bueno, respecto de lo que decís, a mí se me ocurre una pregunta para hacerme y también para que la audiencia se la haga, que es, pero ¿no se le está quitando a la humanidad y a la justicia en particular la potestad de desarrollo intelectual, de pensamiento crítico, de evaluación en temas que incumben a funcionarios con un grado de experiencia probado? Mira, las tareas humanas deben ayudar a sensibilizar las tareas que le encomendamos a las inteligencias artificiales o IA, ¿sí? El humano tiene que volcar su potencial en otras actividades postergadas por la falta de tiempo, pero que son de mayor complejidad. En nuestro país tenemos tres poderes que componen nuestro sistema de gobierno, ninguno de los cuales debería ir por detrás de los otros, sobre todo aquel que va resolviendo nuestros conflictos cotidianos. Como país, adherimos a diferentes pactos, convenciones y declaraciones que van receptando la necesidad de acceso
rápido y eficiente a la justicia para cada ciudadano. El hecho incluso de que esta recepción se realice a través de acuerdos internacionales va reflejando el carácter global que hoy estuvo mencionando mucho Aldi de esta problemática. Aldi y Yani, las dos estuvieron como hablando del tema. Sí, las dos trataron el tema muy por arriba. Exacto. Voy a dar 3 ejemplos, ¿sí? Para que vean que no estoy hablando en base a nada. Voy a nombrar el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Nuestro país, al ser parte de estos instrumentos internacionales, se compromete a llevar adelante diferentes estrategias para cumplimentar los derechos que se describen en ellos. Es cierto, es real, que existen otros procedimientos que también pueden llegar a garantizar estas propuestas, ¿sí? Mayor cantidad de juzgados, reformas constitucionales, capacitaciones a empleados públicos, etc. Las chicas también estuvieron hablando al respecto. Pero también es cierto que la existencia de Prometea y de un mundo inmerso en la Cuarta Revolución no puede quedar ajena a los debates que tengamos nosotros como futuros juristas y que tenemos que seguir dando. Y, a ver, Prometea pareciera ser un tema controversial. Pareciera no, es controversial, porque ya entre nosotros hay distintos puntos de vista, ¿sí? Así que me imagino en cualquier otro ámbito que también es controversial, así que no me cabe duda de que es controversial. Ahora, yo te pregunto, Aylu, ¿existen experiencias en otros países con inteligencia artificial aplicada al ámbito judicial? Sí, existen. Vamos a hablar de 4 en particular, ¿sí? Primero voy a arrancar con la que podríamos llegar a decir fue más exitosa, ¿sí? Y es más nuevita, que es el caso de la Corte Constitucional de Colombia. Esta situación se dio durante la pandemia, en julio, mientras la mayoría estábamos acá jugando al bingo virtual, ¿sí? Haciendo serenito online y demás. El doctor Corbalán, junto con su equipo, estuvo llevando adelante esta experiencia para tratar de solucionar un problema que estaba teniendo la Corte Constitucional de Colombia, que era la llegada de 2.700 acciones de tutela por día, de las cuales 1.400 estaban relacionadas con el derecho a la salud, por lo tanto, no podían verse demoradas en el tiempo. Por lo tanto, se creó una inteligencia artificial denominada Pretoria, que a través de los últimos fallos de la Corte y de criterios de la Organización Mundial de la Salud y de normas internas del país, pudo acceder a 32 casos que ese sistema consideró prioritarios y facilitarlos a la Corte para su resolución rápida. Este mismo trabajo, a una persona común y corriente le hubiese llevado 96 días hábiles, ¿sí? Y el sistema lo hizo en 2 minutos, básicamente. No solo hizo eso, sino que la Corte elaboró un escrito al respecto, ¿sí? Explicando por qué le pareció que es un éxito Pretoria y lo va a seguir implementando al día de hoy. El segundo caso es mucho más controversial y es mucho más conocido, y Yani ya estuvo hablando al respecto, que es el caso de Compass, ¿sí? Compass es un sistema que se utiliza en Estados Unidos desde 1998 y que su nombre justamente refiere a sus siglas en inglés, en realidad es Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, ¿sí? Se utiliza dentro del ámbito penal y lo que este sistema hace es medir la probabilidad de reincidencia de un acusado. Sumamente controversial. No se utiliza en todos los estados, ¿sí? Se utiliza en algunos, pero a través de un cuestionario de 250 preguntas le da el nivel de probabilidad al juez y el juez elige si lo aplica o no. Es decir, no es vinculante, pero claramente hay un nivel de incidencia en la decisión de ese juez. Ahora, ¿por qué digo que es controvertido? En el 2013 hubo un caso, que es el caso Loomis, donde una persona es acusado de huir de la policía y de utilizar sin permiso del dueño un vehículo.
el sistema lo que termina diciendo es que, si bien le cayeron 6 años de prisión, que además tenía que tener 5 años de libertad condicional porque era muy posible que reincidiera. Obviamente la defensa de Loomis quiso apelar, pero cuando trataron de apelar se dieron cuenta de que no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque el sistema Compass es de una empresa privada y todos los algoritmos que terminan dando este nivel de probabilidad no pueden ser de acceso público, que es la gran diferencia con Prometea y con Pretoria. Las dos son de acceso público, abierto, ¿sí? Cualquiera puede acceder a sus algoritmos, en el caso de interpretarlos, y en tal caso poder ver cómo es que se llega a esa determinada conclusión. Ahora acá no pasó eso, y en el caso Loomis, la Corte desestimó el caso directamente en Estados Unidos. Nuevamente, en el 2018, vuelve a aparecer un caso controvertido. ¿Por qué? Nuestros sistemas de inteligencia artificial son creados por humanos y son creados en base a patrones que nosotros le vamos dictando, como dijimos. Ahora bien, en el caso de Compass toma en cuenta fallos anteriores, ¿sí? de las cortes, de los tribunales. Y a medida de que van pasando los años, van cambiando nuestras perspectivas con diferentes delitos. Sí, hoy por hoy nosotros tenemos mucha perspectiva de género en nuestro país, que antes no había. Ahora, y en estado creciente, cada vez va aumentando, que es algo muy positivo, vale remarcarlo. Totalmente, totalmente, pero quizás si agarramos un fallo de hace 30 años, no va a tener marcadas las mismas normas sociales que tenemos hoy en día. Entonces, si nosotros nutrimos a la inteligencia artificial de esos fallos, obviamente va a dar sentencia en función de esos fallos. Entonces, se logró llegar a la conclusión de que en el sistema Compass usualmente se daba mayor probabilidad de reincidencia a aquellas personas que tuvieran características físicas afroamericanas. Es decir, una persona con características físicas caucásicas, supuestamente, de acuerdo a este sistema, tenía 48% menos de probabilidad de ser reincidente. ¿Sí? Una locura, pero ¿basados en qué? En fallos que constituyen la historia de un país. Por eso digo que no se puede decir que este sistema sea del todo exitoso, sino que al contrario, es súper mega controversial. Ahora, los últimos dos casos están vinculados, tienen la misma forma de llevarse adelante, pero son en distintos países. Tiene que ver con los tribunales en línea de China y Estonia. ¿Qué son estos tribunales? Justamente lo que nos dice en su nombre, tribunales en línea. El humano no interviene en ningún momento en el proceso. No se utiliza para cualquier tema. Se utiliza para cuestiones que tengan que ver con comercio electrónico, pagos virtuales, transacciones en línea, ¿sí? Propiedad intelectual básica. En el caso de Estonia solamente se pueden llevar adelante reclamos donde el límite no supere los 7.000 euros. En el caso de China no existe ese límite. Pero hoy por hoy son totalmente controversiales porque el humano no aparece en ningún momento del proceso más allá de la creación de la inteligencia artificial. ¿Sí? Esos son los 4 casos que podemos mencionar hoy por hoy. Bien, bárbaro. Y te hago una pregunta, otra. ¿Existen nuevas experiencias planificadas en otros países? Podemos hablar de que la experiencia de Prometea, debido al éxito que está llevando, está siendo actualmente seguida de cerca por diferentes países. Uno de ellos es España. En todos igual surge el interrogante del reemplazo laboral, la protección de datos y la deshumanización de las tareas que ya hablamos. Todo esto en contraposición a la evidencia y la efectividad que se va demostrando en algunos casos. En conjunto con estos conflictos, no voy a dejar de mencionar, me parece súper importante, que uno de los actores internacionales que se pronuncian a favor de un gobierno cada vez más digital y práctico es la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Ha hecho diferentes resoluciones y desde su enfoque se plantea a la tecnología como un medio para reducir obstáculos tradicionales como el tiempo, la distancia, y presenta a la IA como un factor crucial para el desarrollo sostenible y la inclusión social. Y con todos estos datos que vos tenés,
en base a tu experiencia, a todo lo que has leído y has investigado de este software. ¿Someterías tu caso a Prometea? No estoy segura. Voy a ser totalmente sincera al respecto. No estoy segura. La razón número 1 la fuimos desarrollando a lo largo del podcast, y es que si bien las inteligencias artificiales son parte del mundo en el que hoy vivimos, dejarles a su cargo la resolución de conflictos propios de nuestra especie y que son fundados en normas sociales creadas a través de miles de años, no me suena razonable, ¿sí? Sobre todo porque si bien estas normas sociales tienen muchos años, también van mutando, ¿sí? Y es muy difícil medir hasta dónde una inteligencia artificial nos comprende y hasta dónde no. Creo que debemos adaptarlas a nuestras necesidades organizacionales para que sea más eficiente el trabajo en el ámbito jurídico y no ir más allá. La razón número 2, ningún sistema es perfecto, ¿sí? De hecho, si tomamos algunos casos en específicos, incluso hasta lo hemos desarrollado en películas, en el cine, en series. Hoy nombramos Black Mirror, por dar un ejemplo. Compass, parece el argumento de Capitán América Civil War, que, spoiler alert, eso no salió para nada bien, muchachos. O sea, pero si bien puede ser muy eficiente el sistema, Prometea claramente especifica que tiene un 96% de efectividad. Entonces, no quisiera, ni como ciudadana, ni como abogada, someter mi caso y que justo quede dentro de ese 4% que no está dentro del margen de éxito. Perfecto. Veo que sos conservadora. Sí, yo creo que si fueses una accionista, irías por invertir en el oro, que no te da grandes ganancias, pero está ahí. Bien, gracias, Ailu, excelente. Bueno, esto fue todo para este podcast. Esperamos que este debate haya servido para despejar o generar dudas también, que se las hayan podido responder ustedes mismos, ¿sí? Los oyentes, sobre todo en cómo está la administración de justicia en nuestro país, ¿sí? Sobre cómo estuvo y cómo viene, ¿sí? Así que a ustedes oyentes yo les hago esta pregunta. ¿Les parece Prometea una mejora en nuestra vida o más bien una pérdida de recursos humanos? Les recuerdo que si están interesados en este tema y quieren ahondar más, pueden hacerlo ingresando a las fuentes que les proporcionamos al final. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y que tengan un excelente día.